Yo tengo un tema para compartir con ustedes, voy a tratar de hacerlo lo más corto posible por causa del tiempo, pero acerca de prepararnos, cómo preparar nuestros caminos, ¿sí? ¿Cómo? Yo le platiqué la semana pasada acerca de Juan el Bautista, ¿se acuerda? Y le dije que había 3 cosas que Juan el Bautista me llamaron la atención poderosamente de la forma en que él vive, o que él vivió, quiero decir, aquí en la tierra, porque sé que está vivo, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, ¿verdad? Entonces, dice la Escritura que Juan el Bautista se vestía de pelo de camello, ¿sí? Se vestía de pelo de camello. Entendimos que el pelo de camello es algo que nos aísla completamente del exterior. Entonces él vivía aislado del exterior. Él tenía un ambiente, ahora sí que interno, de la palabra, del consejo, del espíritu, todo eso lo traía él. Y a veces nosotros tenemos que aislarnos de todo aquello que no es Dios, todo aquello que no tiene que ver con Dios. Nosotros tenemos que mantener esa protección hacia nosotros mismos. Dice la palabra, Pablo a Timoteo le dice, ten cuidado de ti mismo, ¿sí? Uno tiene que tener cuidado de uno mismo, ¿sí? Porque el enemigo siempre está, el tentador es eso. La palabra tentador es algo que está buscando el punto débil a nuestro alrededor, ¿sí? Dice que el diablo está como león rugiente, ¿sí? A nuestro alrededor buscando el momento de debilidad. Bueno, ya lo probé a los hombres, ya lo probé con las mujeres y bueno, por ahí no, bueno, déjame buscarle, lo voy a buscar con el dinero, no, por ahí no cayó, bueno, le voy a buscar por un hobby, lo voy a buscar por otra cosa. Él está siempre constantemente buscando de qué manera, ¿sí? Con sus amigos, con sus viejas amistades, o sea, él va a estar buscando de qué manera nos puede atrapar, ¿sí? Por esa razón nosotros tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, y por esa razón nosotros tenemos que vivir humillándonos bajo la poderosa mano de Dios, porque Él es la cobertura, ¿sí? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿sí? Ese es el punto. Tenemos que vivir bajo esa cobertura preciosa que es la presencia de Dios sobre la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Si usted está ahí, usted está seguro. El enemigo va a venir, pero el Señor le va a alertar, ¿sí? El Señor le va a hacer mantenerse en victoria totalmente. Entonces, ¿cómo nos preparamos nosotros? Juan el Bautista no se dejó influir por el mundo. Yo no digo que no tenga uno contacto con el mundo. Tenemos que tener contacto, ¿sí? Jesús dijo, no te pido que los guardes, que los libres o que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo, porque están en el mundo. Nosotros estamos en el mundo. Tenemos que tener relaciones con gente en el mundo, ¿sí? De negocios, de trabajo, de amistad, de lo que sea, familiares. Pero el Señor dice, pero yo los voy a guardar del mundo, ¿sí? Entonces es importante que caminemos de esa manera. Pero aún así nosotros tenemos que vivir de tal manera, como decía de Juan el Bautista, él tenía eso, tenía un cinturón que estaba ceñido sus lomos, dice ceñido sus lomos. El cinturón siempre es un símbolo de la verdad, ¿sí? De algo que Dios dice, te mantengo enfocado en lo que tienes que hacer. Y por último dice que comía miel y langostas y miel silvestre. Entonces de alguna forma él tenía mucho cuidado de lo que lo alimentaba. ¿Qué nos alimenta a nosotros? Ahorita hay tantas cosas que alimentan a las personas. Si usted se fija ahí, pues obviamente que el enemigo ha hecho una tarea impresionante en cuanto a las redes sociales, porque está metiendo tantas cosas por los ojos, por los oídos, en fin. Basta que usted oiga la letra de las canciones últimamente, cómo están, dices tú, y eso es lo que canta la juventud, y no, la no tan juventud también canta eso, ¿verdad? Entonces,
El enemigo está buscando eso. Nosotros tenemos que guardar qué es lo que nos alimenta a nosotros, qué es lo que estamos recibiendo. Esa es una tarea, pero constante. Usted no puede irse de vacaciones en decir de ese tema que estamos hablando, ¿verdad? Y esas tres áreas era lo que Juan el Bautista dice que él cuidaba. Su ambiente, no se dejaba influir por el mundo, ¿sí? Ceñido con la verdad y además cuidando todo lo que comía, completamente puro y sano. Tenemos que comer, alimentarnos sanamente, ¿sí? La palabra de Dios dice que es la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para salvación, ¿sí? Cuando uno se alimenta de la palabra, uno está teniendo un alimento sano, ¿sí? Un alimento que le va a traer crecimiento si usted lo obedece. Entonces, en ese tenor, en ese tema que yo le estoy hablando, entonces entiendo que el Señor quiere que nosotros nos preparemos, porque realmente la palabra de Dios habla de eso, de prepararnos nosotros. Los tiempos que estamos viviendo demandan una preparación. Y yo me encuentro un ejemplo que es un referente para el tiempo que estamos viviendo, porque el Señor dice que así como fue en los días de Noé, así va a ser en este tiempo. Entonces, si hay un comparativo, decir, oye, ¿qué nos espera? ¿Cuál es lo que viene? Bueno, mira los tiempos de Noé y mira lo que estamos viviendo. Entonces tenemos que ver qué hizo Noé y qué estamos haciendo nosotros, como un referente, porque el Señor está comparando estos días con aquellos días. ¿Sí me explico? Entonces quiero empezar leyendo un versículo que está ahí en Hebreos capítulo 11 y versículo 7. Aquí lo tenemos atrás, si usted lo puede ver o lo tiene ahí su Biblia. Dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, fíjese bien qué importante las frases que dice la palabra, cosas que aún no se veían. Noé no había visto eso, pero Dios le dijo, vienen cosas difíciles, vienen cosas que nadie las ha visto, pero vienen. Él las creyó. Quizás el tiempo que viene nosotros no nos imaginamos cómo va a ser, son cosas que aún no suceden. Así se le dijo también a Noé. Vienen cosas, dice que cuando Dios le habló acerca de cosas que aún no se veían, dice que él le entró temor santo hacia Dios, ¿verdad? Y entonces él preparó el arca en que su casa se salvase. Él empezó a preparar, ¿sí?, a seguir las instrucciones de lo que Dios le había dicho. Dios le dijo, construye un arca y esto, así, así, y vas a meter ahí a los animales, y vas a meter alimento, y vas a todo eso, porque yo voy a hacer llover. Nunca había llovido en la tierra, jamás había llovido. Uno puede pensar eso, ¿cómo lo sabe? Bueno, pues dice y la palabra en Génesis capítulo 2 versículos 5 y 6, aquí lo podemos ver. Génesis 2, 5 y 6 dice: y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra. Dios creó la tierra, y el sistema para bendecir la tierra no era a través de la lluvia, era otro sistema que Dios había establecido. Era un sistema diferente, ¿sí? Era un sistema en el cual dice que subía un vapor, dice así la palabra, ¿no? Bueno, creo que no dice en esa parte, pero no quisiera irme en el tema. Pero dice que subía un vapor, y ese vapor pues cubría toda la tierra, y entonces las plantas quedaban escurriendo mojadas, como lo que nosotros vemos como sereno, ¿verdad? Como una neblina que dices, no llovió, pero está todo mojado, ¿verdad? Eso era el sistema que había. Entonces Dios dijo, viene un diluvio de lluvia. Entonces yo pienso que Noé tuvo que haberlo compartido con gente, y
pues le han de haber tachado de loco, ¿verdad? ¿Cómo crees? Pues sí, va a venir lluvia. ¿Qué es eso? Pues, nunca ha llovido. Pero viene eso. Hay cosas que vienen. La gente no sabe que hay un infierno, pero Dios dice que lo hay. Y dice que es un lugar de destino para algunas personas. No conforme al plan de Dios, sino conforme a la elección de lo que hablábamos hace unos minutos. La gente elige. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, pero hay más gente que va a hacerle compañía por causa de su decisión. Entonces Dios dijo, no quiero que vayan a ese lugar, pero si usted quiere ir, puede ir. Yo no quisiera que fueran ahí, eso es lo que el Padre dice, pero gente está yendo para allá, y quizás más de la que quisiéramos. ¿Por qué? Porque no se prepararon. Noé se preparó para que su casa se salvase. Él hizo lo que tenía que hacer. No fue una tarea sencilla. Usted imagínese construir el arca. Él solo con sus 3 hijos. Yo pienso que pues las hijas de las esposas de los hijos de Noé pues tenían familia. ¿Y qué les han de haber dicho esos padres a esas mujeres? Pues cómo se fueron a casar con esos locos, ¿verdad? Están locos, fanáticos, ¿verdad? Mira cómo que están haciendo un arca. Y pues ellas estaban ahí con sus esposos, ¿verdad? Y a lo mejor les decían, papá, mamá, yo no quiero que ustedes perezcan, viene algo terrible, porque tienen que haber sabido. Pues tienen que haber sido, yo me imagino las comidas ahí en casa de Noé con sus hijos y sus nueras. ¿Sabes qué? Es que Dios me dijo esto, ¿verdad? Ese hombre Noé está loco. ¿Usted no piensa que han de haber dicho eso? Sin duda fue eso, ¿verdad? Pero el Señor dijo, pero viene. Entonces dijo, no, vamos a ponernos en serio. Vamos a hacer esto. ¿Por qué? Lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer. Entonces él se preparó por causa de lo que Dios le dijo. Y nosotros, yo pienso que eso hace que Noé dice la palabra de Dios que Noé era un varón justo y temeroso de Dios. Y dice que cuando Dios miró la tierra, vio a Noé, y Noé halló gracia. Y entonces el Señor le dijo, te invito a que construyamos esto. Yo te voy a ayudar. Uno lo ve ahora en las películas ahí, porque uno dijera, oye, pues ¿cómo le hizo para traer los animales y todo eso? Pues ya uno ve en las películas que los animales llegaban solos. Es muy probable que así fue, ¿verdad? Pero lo hizo para salvar su familia, lo hizo para salvar su casa. Entonces, para salvarse, uno tiene que prepararse. La salvación no la alcanzamos nosotros por todo lo que hacemos, pero una vez que somos salvos, o sea, Noé ya fue elegido por Dios. Dios vio a Noé halló gracia, y entonces le dijo, tienes que construir esto, Noé. Entonces a nosotros Dios nos miró también, vio nuestra condición, vio cómo estábamos, y tuvo compasión de nosotros y nos salvó. Y ahora nos dice, tienen que construir una vida así, tienen que prepararse. Ya no para la salvación se las regalé, pero usted se tiene que preparar. Cada uno de nosotros nos tenemos que preparar, tenemos que avanzar en eso. Entonces yo pienso que Dios le dio a Noé sabiduría, porque eso es alguien sabio. Imagínese cuántos millones habría en aquel tiempo. Yo no sé, puedo decir ese dato porque no lo tengo, pero toda la gente, todos, absolutamente todos, aparte de Noé y sus hijos y sus esposas, todos murieron. Todos murieron. Le quiero decir, no siempre lo que la mayoría opina es lo correcto. Muchas veces la mayoría está equivocada.
Y quien determina quién está equivocado o no, pues es la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice eso, pues esa es la verdad. No puede uno más que eso. Aunque todo mundo opine lo contrario. Todo mundo podía estar opinando otra cosa. Pero el Señor dijo, voy a traer un diluvio, ¿sí? Y voy a matar absolutamente todo lo que hay. No va a quedar nadie con vida. Dice la palabra de Dios, así será como en los días de Noé. Viene otra situación como esa. Porque el Señor lo dijo. No es porque yo me imagine o yo estoy haciendo una historia, sino la palabra de Dios dice que viene otra situación similar. Solo que hay una gran diferencia, porque el Señor dijo, todos perecieron por agua en el diluvio, pero Él hizo un pacto, ya no va a ser por agua, ahora va a ser por fuego. La siguiente evento que vamos a experimentar, que va a experimentar la tierra, la humanidad, es fuego. Pero es real. A Noé se le dijo, eso va a pasar, y él se preparó. A nosotros nos dice, viene un fuego que va a cubrir absolutamente todo. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Nos preparamos? ¿O nosotros estamos como la gente que vivía en los tiempos de Noé? ¿Sí? Porque nosotros nos podemos preparar y decir, Señor, si es cierto, tú dices que esto, que aquello, que el otro, o sea, lo que el Señor está mandando, lo que el Señor está poniendo en tu corazón, aquello que tú estás haciendo y dices tú, después lo voy a ir arreglando, ¿sí? Yo sé que está mal, pero más adelante, ¿no? Yo quiero decirte, no es sabio eso, no es una actitud sabia. Porque eso no es construir, eso es dejar pasar el tiempo. Y dejar pasar el tiempo cuando sabes lo que tienes que hacer, eso se llama negligencia. Y la negligencia tiene su manera de arrastrarte. ¿Por qué? Porque llega el momento en que nunca estás preparado, siempre estás pensando. Dice, llegará el momento en que dos estarán en un molino. Uno se irá y el otro se quedará. Dos estarán en una cama. Uno se irá y el otro se quedará. Digo yo, aunque sean esposos, a lo mejor dos en una cama. Si uno se va porque le creyó a Dios y el otro. A veces los esposos decimos, bueno, con que mi esposa vaya a la iglesia. O a veces la esposa dice, con que mi esposo vaya a la iglesia es suficiente. Cada uno vamos a dar cuentas a Dios de cada uno de nosotros. Ni yo puedo dar cuenta de decir, de mis hijos, ellos en su momento tendrán que dar cuenta. Ni de mi esposa, yo no puedo decir, y el Señor me va a decir, bueno, ¿por qué fuiste así? Bueno, yo hago mi tarea, pero la decisión al final es de mi esposa. Hago la tarea con mis hijos, pero al final la decisión es de mis hijos. Eso es lo que está sucediendo. Eso es lo que está pasando. Así como en los días de Noé, usted tiene que estar en un periodo de preparación. Usted tiene que estar en un periodo de construcción, tiene que estar construyendo. Si no está construyendo, entonces usted está perdiendo el tiempo. Y si está perdiendo el tiempo, está corriendo peligro. Estamos en peligro, esa es la verdad. Cuando Dios dice, esto viene, nosotros tenemos que actuar. Eso es sabiduría. Job dice así. Si usted quiere ver conmigo una cita de Job que tengo aquí. Job 28:28. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Temer al Señor. ¿Sabes qué? Dios dijo que iba a hacer eso. Déjeme decir una cosa. Y va a suceder. Si Dios lo dijo, va a suceder. Entonces, alguien inteligente lo que va a hacer, se va a apartar del mal. Y si no se aparta del mal, usted diga cómo se llama eso. Si el inteligente se aparta del mal, el que no se aparta,
Señor, vienen esos tiempos. Ese tiempo viene, es ineludible, hay una fecha. A Jesús le preguntaron, ¿cuándo es la fecha? Yo no la sé, dijo, solo el Padre, en su sola potestad, Él la tiene. Pero Él va a venir y nos vamos a enfrentar en ese día. Y los que estén preparados, hay muchas historias sobre esto. Y usted puede ver ahí en la palabra, en los evangelios, están las ¿cómo se llama? Se me va la palabra. Las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas. ¿Usted se acuerda cuántas vírgenes eran? 10 vírgenes, ¿verdad? Dicen que eran 5 prudentes y 5 insensatas. Yo me dejo pensando, el 50%, ¿verdad? El 50% estaban preparadas y el otro 50% no. El 50% tenía sus aceites, sus lámparas. Quiere decir que estaban buscando, ahora sí que del Señor. La lámpara, pues es decir, la palabra es la lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice ahí. Entonces dice la lámpara y el aceite, el que alimenta la lámpara, el Espíritu Santo. O sea, tenían una relación ellas con la palabra y una relación con el Espíritu Santo. Eso es estar preparado. De lo contrario, entonces nosotros estamos dormidos. Y por eso dice, velad, estar despiertos. No te quedes dormido porque el tiempo viene. Y va a suceder en cualquier momento. La venida del Señor está a la puerta. Y nosotros tenemos que estar preparados. Mucha gente piensa, no, pues ese mensaje es muy viejo. Pues no importa cómo piense. El Señor dijo, en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, se acabó. Ya no hay margen. Se acabó la oportunidad. En esta vida tenemos que tomar una decisión. En esta vida tenemos que determinar, prepararnos. Pero yo estoy ocupado. Algunas jovencitas dicen, no, pero yo todavía quiero estar con mis amigas y pasear, y los muchachos también, y casarme y pensar en cosas quizás de la diversión que hoy se ofrece, peligrosa, porque no toda la diversión es correcta. Hay diversión santa, pero no toda. Tenemos que tener cuidado y tenemos que enseñar a nuestros hijos en eso. Dice ahí 1 de Pedro, capítulo 1 y versículo 13. Vea lo que dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Yo me quedé pensando en esa frase que está aquí: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñir los lomos es como un cinturón para ceñir. Los lomos es esa parte de la cintura. Ceñir los lomos, dice, pero dice de vuestro entendimiento. En otras palabras, uno puede tener un pensamiento tan amplio como esto, que divague desde el oeste hasta el este, pero cuando él dice ciñe los lomos de tu entendimiento no le puedes dar que piense lo que quiera, tiene que pensar lo que Dios dice. Eso tiene que ver con ceñir tu entendimiento. Tú tienes que sujetar tu entendimiento hacia lo que la palabra de Dios dice. Esto es lo que va a suceder. De lo contrario, tú puedes dejar que tu mente divaga. Y bueno, es que yo vi un documental y el documental dice que eso no va a suceder, que eso va a suceder en el 2030, entonces todavía me quedan 7 años para andar gozando de la vida, entre comillas. O sea, cosas como esas. Dice la palabra de Dios, sed sobrios, velad, ¿sí? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. O sea, reduce esa parte porque es una parte en riesgo que está en tu vida. Tienes que estar pensando correctamente.
Entonces, no va a pasar nada. Pues ese es un pensamiento que hace mucho daño. Porque la gente dice, no pasa nada. No, fulano así ha vivido, así vivió toda su vida y ya se murió. Pues bueno, ¿quién sabe qué va a pasar contigo? ¿Quién sabe qué va a pasar conmigo? Solamente la palabra de Dios. Y si yo estoy preparado, llegado el momento, dice la Escritura, bien hecho, buen siervo y fiel. Entra, está preparado. El siervo fiel y prudente, así dice, ¿no? Siervo fiel y prudente, que hizo lo que tenía que hacer, fidelidad y prudencia. Y nos dice a nosotros, nos exhorta que seamos prudentes, sed sencillos como palomas y prudentes como serpientes, ¿sí? La prudencia es una virtud. La prudencia es ver lo que Dios dijo. Dios dijo esto, yo lo considero y entonces yo tomo acción. Eso fue lo que lo hizo a Noé, y eso lo puso en los hombres de la fe. Dice, por la fe Noé, cuando Dios le dijo las cosas que venían, cosas que aún no se veían, preparó el arca. Tú y yo tenemos que prepararla también. No nos deja fuera. Hay una tarea, hay un prepararnos nosotros, ¿sí? Tienes que ceñir tus lomos del entendimiento. No dejes que tu mente esté divagando entre muchas cosas. Piensa lo que la palabra de Dios dice y entonces sujeta a esa parte, ¿sí? De lo contrario, tú vas a estar pensando muchas teorías, doctrinas y cosas que la gente va a estar hablando. Porque en estos tiempos finales, dice la palabra de Dios, muchos tendrán comezón de oír y se van a amontonar maestros según sus propias concupiscencias y van a traer teorías y doctrinas y cosas. Pero si uno no conoce la verdad, entonces puede irse fácilmente en una de ellas. Pero el que conoce la verdad se va a mantener. Por eso dice, ciñe, conoce lo que el Señor dice y créelo, ahora sí que con todo tu corazón. Confía en Él. ¿Sí? Si tú confías en Él y te preparas, entonces tú vas a ver un futuro prometedor. Yo leí aquí que hay una escritura ahí en Crónicas, dice segunda de Crónicas 27:6, habla de un rey. Dice que ese rey se hizo fuerte, ¿sí? Jotam, se llamaba Jotam ese rey. Y dice que Jotam se hizo fuerte por una razón. Eso fue lo que lo hizo fuerte. No dice es que era bien listo, invertía donde tenía que invertir, hacía buenos tratos. No, dice, se hizo fuerte por esta razón. Y déjeme decirle, esa es la verdad. Se hizo fuerte por eso. ¿Por qué? Porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Y preparar sus caminos, ¿qué querrá decirnos? Hay otra versión que nos dice un poquito diferente. La tenemos acá. Jotam se hizo poderoso porque se aseguró de que lo que hacía seguía los caminos del Señor. O sea que sus acciones estaban alineadas con Dios. Y si las acciones nuestras se alinean con Dios, entonces eso va a traer fortaleza a tu vida. Tú no vas a estar teniendo temor del día de mañana, porque el día de mañana sabes que es algo maravilloso. Puedes estar pensando como nosotros podemos declarar cada domingo, ¿sí? Porque yo sé los planes que tienes para mí, planes de bienestar. ¿Por qué? Porque estoy preparado, estoy esperando ese día en el que el Señor va a manifestar su bondad y su misericordia, y a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, herederos. Y si herederos, entonces estaremos con Él. Esa es la certeza, es la seguridad. Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Pues yo pienso que la palabra de Dios es muy clara. Dice la Escritura que leí una cita de un hombre que se llamó Cornelio. Y ese Cornelio
dice que era un centurión. Yo creo que ha leído esa parte en el libro de Hechos. Y ese centurión acostumbraba a dar limosnas, era un hombre piadoso, pues, en pocas palabras, aun cuando era un militar, pero también era un hombre temeroso de Dios y hacía las cosas que Dios demandaba que hiciera. Y ese hombre dice que tuvo una visión, y en esa visión se le apareció un ser angelical. Está ahí en Hechos 11, versículo 13, creo que lo tenemos aquí. Dice que él les contó al apóstol Pedro, dice cómo había visto en su casa un ángel. Ese hombre vio en su casa un ángel, y ese ángel le dijo algo. Le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón. Simón era el apóstol Pedro, ¿verdad? Y dice el que tiene por sobrenombre Pedro, y el otro versículo, ¿lo tenemos? Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y tu casa. Así como Noé, él preparó un arca para que se salvase él y su casa. Nosotros en este tiempo no tenemos que hacer un arca, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que hacer es oír esas palabras y obedecerlas. Y al oír esas palabras y obedecerlas, seremos salvos, nosotros y nuestra casa. ¿Sí? Ese es el arca que tienes que construir. Para eso es para lo que te tienes que preparar, ¿sí? Para escuchar la palabra, entenderla, obedecerla, persistir y entonces obtener el premio que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Póngase en pie, por favor. Le voy a leer un último versículo, Mateo 24, 37. Puedes empezar. Vea lo que dice aquí: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé. Dice: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron. Qué tremendo, ¿verdad? Qué terrible. No entendieron. Hay mucha gente que no ha entendido, terriblemente, tristemente lo digo. Dice: no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. A todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Va a haber una gran pérdida. No quisiéramos que ninguno se perdiera, porque ese es el corazón del Padre. Por eso se está retrasando su regreso, porque dice la palabra que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Tenemos que arrepentirnos de nuestro estilo de vida, de aquello que no está alineado a la palabra, que para nosotros podemos considerar que es aceptable, pero no lo es a los ojos de Dios. Y nosotros no vamos a ser juzgados por lo que nosotros pensamos, vamos a ser juzgados por una norma más alta, que es la gracia y el favor de Dios, la misericordia, pero también el juicio. Así es que si hay algo en su vida, yo quiero decirle hoy: salga a cuentas con Dios. Si alguien me está viendo aquí en este mensaje, igual le digo: esté a cuentas con Dios, porque aunque sus pecados fueren rojos como la grana, como blanca lana vendrán a ser. Está escrito en la palabra. Tenemos que alinear nuestras vidas. Tengamos temor de que viene un día terrible, pero que el Señor ha hecho una provisión para librarnos. Para eso envió a Jesucristo nuestro Señor, para dar su vida. Yo sé que muchos de ustedes han entregado su vida,
Pero yo no sé cómo están viviendo porque no puedo saberlo. Solamente usted lo sabe. Cuando usted se pone a la luz de la palabra, cuando usted se expone a la palabra, usted se va a dar cuenta que hay partes de su vida que no están alineadas y las tienes que alinear. No hay quien las va a alinear por ti. Tú eres el que te tienes que levantar. Tú eres el que tienes que hacer los cambios. Nadie los va a hacer, ni tus padres, ni tus abuelos, ni tus hermanos. Tú eres quien lo tiene que hacer. Esto es algo personal. Dios es un Dios personal y nos habla por eso directamente a cada uno de nosotros. Si hay algo que tienes que dejar, déjalo ya. No corras riesgos, no estés en riesgo. Que si el Señor viene esta noche, pues es el fin. No lo sabemos. Pero Él quiere que estemos a cuentas con Él. Y Él nos da una oportunidad para estar a cuentas. Yo espero que no lo dejes pasar. Y si quieres hacer una oración conmigo hoy y decir: Señor, te entrego cualquier área de mi vida que está todavía en reserva, yo te la quiero entregar. Yo quiero estar seguro de que yo estoy ahí en tus planes para bien. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo presento a tu pueblo, Señor, delante de ti. Tú los amas, Señor. Tú los has escogido, tú los has salvado. Pero más de algunos, Señor, ha sido atraído por el enemigo. Yo te ruego, Señor, que rompas toda atadura, Señor. Que rompas toda ligadura, Señor. Que libertes, Señor. Porque escrito está que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y, Señor, nos acogemos a la libertad con la que Jesús vino a traernos, Señor. Recibimos esa libertad gloriosa, Señor. Te pedimos perdón de nuestros pecados, de nuestras fallas, de nuestros errores. Te pedimos que nos ayudes a despojarnos de todas esos vicios, Señor, de toda esa vida pasada que está contaminada, Señor. Y que caminemos, Señor, en pos de la santidad delante de ti, Señor, cada día que nos queda. Padre, si nos concedes estar para ese gran día, o si antes nos llamases, Señor, queremos estar listos y preparados, Señor. Ayúdanos a prepararnos, Señor. Ayúdanos. Pon en nosotros el querer así como el hacer de tu buena voluntad, Señor. Nos humillamos ante ti y te decimos: Señor, aquí estamos, escudriñanos. Si hay algún área, Señor, oculta en nuestra mente, Señor, en nuestro subconsciente, algo que nosotros no nos damos cuenta, que no percibimos, Señor, que la luz de tu Espíritu, Señor, ilumine esas áreas de nuestras vidas, Señor, y podamos ser rescatados poderosamente de esa vana manera de vivir, Señor. Padre, que aquello que el enemigo nos da y nos ofrece, Señor, lo podamos rechazar, Señor, tajantemente, Señor, confiando y viendo, Señor, el futuro que tú tienes para nosotros. Te damos gracias por tu Espíritu, Señor, que has enviado para estar con nosotros, para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, Señor, a fin de que estemos enteramente preparados para toda buena obra. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Dale un aplauso a Jesucristo. Que el Señor le bendiga hoy.